Bienvenidos a Biblia y Esperanza. Mi nombre es Marco Sánchez y de la mano de nuestros colaboradores te invitamos a redescubrir la palabra del Creador a través de la lente hebrea. Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Biblia y Esperanza. ¿Cómo estás este día? Bien, bendito el Padre, muy contenta y agradecida por la oportunidad que nos da de compartir su palabra, de tener este espacio. Amén. El día de hoy traemos algo bien interesante y esperamos que sea de grande bendición para todos los que nos están escuchando. El título del episodio del día de hoy es La estrategia oculta de Jacob. Bien, revelando los mensajes mesiánicos detrás de los contingentes, hay que entender que esta historia viene cuando Jacob regresa de Padán Aram. Ahora trae a su familia, sus esposas, sus hijos y sus rebaños con él, pero para entrar en la tierra de Israel, que para este entonces todavía no es Israel sino Canaán, va a tener que encontrarse con su hermano Esab, y hay una rencilla. Esab le tiene sentenciado a muerte porque Jacob tiene la bendición y él no. Esa primogenitura que tomó Jacob varios años después, prácticamente 2 décadas antes. Entonces, pues, ¿qué es lo que hace Jacob? Pues quiere apaciguar esa, pues, ¿cómo llamarlo? Como molestia de su hermano, como furia, ira, no sabemos. Y lo que hace es que le manda obsequios. Así es, porque en todo vemos cómo el patriarca es un ejemplo a seguir y cómo incluso ellos ya tienen por el Ruach HaKodesh la instrucción y la sabiduría que viene del Padre, y es un ejemplo para nosotros el cómo resolver situaciones muy complejas, familiares, personales, laborales, en cualquier ámbito. Así que realmente más que un regalo para Esab, era una profecía codificada. Pero vamos a ir explicando esto. Este episodio del día de hoy vamos a echarnos un clavado profundo al hebreo y a las cosas que están ocultas ahí para aquellos que quieren ir un poco más allá. Y vamos a ver cómo la figura de nuestro Mesías aparece oculta en estos obsequios que a simple vista pues podríamos leerlos nada más como que envió tales y cuales cosas. Pero antes de empezar formalmente tenemos que entender un concepto inicial. Es el método de Seruf. Y es que desde la perspectiva hebrea las letras no son simplemente símbolos fonéticos. Son como bloques de construcción de la creación que portan energía divina. Y eso a mí me encanta. Esa idea me fascina. Porque si nosotros regresamos a Bereshit, a Génesis, y vemos cómo es toda la narrativa, yo personalmente me imagino que cuando el Creador iba hablando, todas esas letritas, las letras en hebreo iban formando esos bloques y todo iba tomando forma. Ojo, esta es una forma en la que yo me lo imagino, pero textualmente hablando, el idioma del Creador funciona así. Y entonces lo entiendo yo que es como un Lego, en donde puedes intercambiar las letras, ¿no? Así es el método Seruf. Es una forma en la que, utilizando las letras con las que se escribe el mensaje, se reorganizan, se distribuyen de manera distinta y entonces se revelan los mensajes ocultos. Al reorganizar esas frases, entonces descubrimos una intención divina debajo de la narrativa superficial. Entonces, historias que parecen eso, simplemente historias, pues detrás tienen todo un mensaje mucho más profundo. O sea que entonces lo que queremos transmitirle a aquellos que nos están escuchando, si entendí bien, es lo siguiente. Yo puedo leer un versículo en el hebreo, una frase, y en realidad no es necesariamente la única intención del Creador el solo leer esa frase. Puede ser que haya algo más detrás de esas letras en posiciones diferentes. Así es. Efectivamente, dijiste muy bien, es como un Lego. Se pueden hacer cosas distintas con los mismos bloques. Así que de eso se trata el mensaje del día de hoy. La estrategia de Jacob
técnicamente no fue algo logístico. Por supuesto que no, también fue algo profético. Además porque es uno de los patriarcas, uno de los primeros, uno de los grandes. Entonces lo que ellos hacían, decían, no eran simples hechos al azar o no eran simple cotidianidad. Va mucho más al fondo que eso. Y eso es fascinante. Ahora hay que entender algo importante. Cuando hablamos de este tipo de métodos que técnicamente son de permutación de letras, hay ciertas normas que se deben de seguir. Uno, tiene que haber un componente ancla. ¿A qué nos referimos? En este caso, el componente ancla es aquel que es una frase, una palabra, alrededor de la cual tiene que girar todo el resto del ajuste de las letras. Y en este caso, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, nuestro Mesías Yeshua es el centro de todo. Esa es la base de todo. De modo que lo primero que tenemos que encontrar es la palabra del Mesías, el nombre del Mesías, ¿verdad? Y también otro de los conceptos a tomar en cuenta es que, pues, técnicamente, salvo ciertas excepciones, no se vale meter nuevas letras, ni quitar letras, sino que nada más se vale que las intercambiemos. Así que vamos a iniciar con ese primer contingente. Entonces nuestro patriarca Jacob envía 200 cabras y 20 machos cabríos, y detrás de ellas 200 ovejas y 20 carneros. De modo que entendemos que para cada grupo de animales son 220. Así es. Pero en el hebreo no dice 220, dice 220. En hebreo, Matayim Vezrim. Ok, Matayim Vezrim. De modo que lo que queremos transmitirles, por ejemplo, es que detrás de este simple número hay un mensaje muchísimo más profundo. Vamos a ver cómo es que la identidad de nuestro Mesías se revela en partida doble solo en este número de 220. Y no es casualidad, por eso son cabras y ovejas. O sea, son dos grupos separados de 220 cada uno. Luego entonces esta frase de Matayim Vezrim nos da dos frases resultantes cuando intercambiamos sus letras. Así es. Entonces tenemos la verdad y el origen. ¿Cómo? Porque una primera frase sería Yeshua exalta la verdad. Cuando tenemos como centro, ya lo dijiste, el nombre de nuestro Mesías, Yeshua, exalta la verdad. Yeshua Merim Emet. Y eso, ya de principio, lo que nos hace entender es que Él, como manifestación, siempre va a levantar o a exaltar la verdad. Pero esto no se queda ahí. También de Matayim Vezrim obtenemos una frase similar, pero con un significado completamente diferente. Tenemos Yeshua es la verdad de Miriam o Yeshua Emet Miriam. Y entonces, eso me hace completamente recordar el hecho de que nuestro Mashiach nace o tiene este nacimiento virginal de parte de su mamá Miriam. Sorprendente. De modo que de estos 220, entonces ahora encontramos a nuestro Mesías Yeshua en dos ocasiones hablando de su esencia. Pero esto no termina aquí. ¿Cuál fue el siguiente contingente? El tercero. Después envía 40 vacas y 10 novillos, es decir, 50. Así es. Bueno, y aquí hace falta hacer una pequeña puntualización. Y es que estamos dejando a las camellas y a sus crías para el final. ¿Por qué? Porque comparten el mismo número que los asnos o las asnas y sus burricos. Entonces ahorita estamos hablando de las vacas y de los novillos. Así es, entonces tenemos 40 y 10. De por sí, el número 50 simboliza el jubileo, que es libertad, y Shavuot, que también es un derramamiento del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, es algo potentísimo. Pero ¿cómo leemos entonces? Nuevamente, no leemos como en el español decimos 50, y tú me acabas de decir que es 40 y 10. ¿Cómo se lee eso en hebreo? Así es.
Arbaim Uasara. Arbaim u Azara. Si nosotros tomamos entonces estas letras de estas palabras, Arbaim u Azara, y nuevamente hacemos el mismo ejercicio y las reorganizamos, entonces terminamos con una frase. Una frase impresionante. Yeshua roe Abraham. O Yeshua es el pastor de Abraham. Ah, pero algo que es de destacar. No podemos articular el nombre de Abraham como Abraham, sino que se articula como Abram. Es decir, antes de que él fuese cambiado su nombre. Es decir, antes o desde el principio, cuando él todavía estaba en Ur. De modo que entonces estamos viendo que en ese contingente de vacas y novillos, lo que iba detrás era el mensaje de que Yeshua fue el que llevó de la mano, el que pastoreó a Abraham para salir de Ur. Y recordemos el pasaje de Yohanan 8:58, donde claramente el Mesías dijo, antes que Abraham fuese yo soy. Así que por supuesto, mucho antes de que incluso nuestro patriarca recibiese el cambio de nombre, entonces ya tenía la presencia del Mashiach. Y algo sorprendente de destacar es que en ese versículo, en ese mismo conjunto de versículos de Yohanan, de Juan 8, lo que vemos es que hay una pequeña, no discusión, un intercambio de ideas entre Yeshua y algunos de los estudiosos. Y entonces le hacen un comentario muy característico y le dicen, ¿tú cómo puedes hacer esto o saber estas cosas? Estoy parafraseando el pasaje. Y le hacen una puntualización, le dicen, si tú ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo puedes hablar si nuestro patriarca Abraham es muchísimo más viejo? Y entonces él les dice esta respuesta que tú dijiste, pero curiosamente le hacen hincapié en que él ni siquiera tiene 50 años. Y lo más interesante es que aquí esta frase sale del número de 40 y 10. ¿Qué te parece? Es maravilloso. Esta es realmente una cifra de libertad. Encontramos al libertador pastoreando al primer creyente, al primer hebreo. Tremendo. Pero esto no termina aquí. Les dijimos que las camellas y sus crías, y las asnas y los borricos, venían en una cantidad de 30. Al menos así lo entendemos en español. Así es, pero eran 20 asnas y 10 borricos. O 20 camellas y 10 crías. Así que, otra vez, tenemos la frase, Esrim ve Azara. Esrim ve Azara. Y esto rápidamente me trae varias cosas de inicio a la mente. Así es que el solo 30 para nosotros sabemos que es la edad de inicio del sacerdocio y del ministerio del Mashiach. Completamente. Y eso ya de por sí es revelador en sí mismo. Pero algo que queremos decirles es, al igual que con las cabras y con las ovejas, como eran dos conjuntos diferentes de animales bajo el mismo número, la misma cantidad, aquí pasa lo mismo. Como son dos conjuntos de animales con la misma cantidad, las camellas y las asnas, de esta frase de 20 y 10, podemos estructurar dos frases que revelan a nuestro Mesías. Y la primera de ellas es el pastor que guarda, Yeshua Roe Shamar. Esta permutación define su rol en la tierra, el buen pastor que vigila a sus ovejas para que nadie se las arrebate. Así que es hermoso el mensaje, es maravilloso todo lo que se nos está diciendo a través de esta historia donde el patriarca solo está haciendo como un inventario de sus rebaños para hacer un regalo. Pero nos está mostrando el Eterno el regalo que Él nos hace a nosotros cuando nos da el pastor que nos guarda, el pastor que nos cuida, que protege. Amén. Y eso no es todo. La segunda frase que podemos encontrar es Yeshua Sha'ar Ramá, que lo podemos entender en español como Yeshua, la puerta de la altura, o la puerta excelsa, o la puerta del cielo. Y a mí me viene una idea a la mente. Me viene ese momento en donde el patriarca Jacob, estando en Beitel, dice, esta es la puerta
del cielo. Qué curioso, que años más adelante él enviara un par de contingentes de animales y el mensaje oculto fuera exactamente eso. Y completara cerrando con la declaración de nuestro Mashiach. Cuando dijo, yo soy la puerta. Y todo el que entra a través de mí encontrará pastos y encontrará paz. Estoy parafraseando las palabras de nuestro Mesías. Fascinante. De modo que con esto queremos ir cerrando el mensaje del día de hoy. Redondeando la idea. Dentro de este conjunto de obsequios venía una profecía codificada y al mismo tiempo un mensaje de identidad. Por supuesto, con el 220, verdad y nacimiento virginal. Con el 50, pastor de Abraham, una preexistencia del Mashiach. Y con el 30, puerta del cielo y pastor guardián, que es el rol que funge hasta el día de hoy para con nosotros. Esto es sorprendente. La verdad es que estos obsequios fueron una carta profética que fue escrita a través de los siglos y me atrevo a decir, milenios. De modo que nada es casualidad. Y esto lo hemos dicho en muchas ocasiones. Todo estaba escrito. Todo, absolutamente todo, apunta al Mesías. Lo único es que a veces no nos damos cuenta. Y así como estos animalitos, ovejas, cabritos, novillos, todos estos representan en sí mismo como un obsequio, bien lo dijiste, el mayor de ellos, el obsequio de parte de nuestro Padre Celestial. El Cordero Inmolado. Amén, nuestro Mesías Yeshua. Y con esto queremos dejarles una duda o una pregunta, no una duda, una pregunta para que reflexionen como siempre acostumbramos. Si estos son los obsequios que hemos venido recibiendo de nuestro Padre Celestial, ¿cuáles son aquellos que tú le has estado dando a los tuyos? Y no me refiero simplemente a obsequios materiales. Me refiero a tu tiempo, tu amor, tu comprensión, tu perdón, tu ayuda. Eso se los dejamos ahí para que cada quien lo reflexione. ¿Qué te parece? Perfecto. Y pues nada, con esto nos despedimos de este tan bonito episodio y lo hacemos de la manera que estamos acostumbrados. Shalom, shalom.